Hola a todos, muchachos. Este no es un vídeo que nos guste hacer, ni mucho menos. Hoy es un día bastante triste, tanto para la media inglesa como para todos los aficionados al fútbol en España, pero nos sentíamos en el enorme compromiso de dedicarle unos minutillos en la media inglesa a un tipo que, primero, nos ayudó a todos a enamorarnos del fútbol inglés y luego nos ayudó a enamorarnos del fútbol en general, sobre todo en España, porque desgraciadamente ha fallecido Michael Robinson. Sí, ha fallecido a los 61 años, víctima de un cáncer. Hacía tiempo que lo había ya anunciado, sabíamos que estaba luchando contra la enfermedad y finalmente, ha fallecido en el día de hoy. Un día muy triste, sobre todo para la gente, yo creo, de mi generación, que los que éramos aficionados al fútbol, crecimos viendo a Michael Robinson por todas partes y con su enorme influencia positiva, porque luego lo iremos repasando, pero Michael Robinson llegó como jugador a España, a Osasuna concretamente, yo lo recuerdo bien. Además, digamos que fue un pionero en todo, porque Sí. fue uno de los primeros extranjeros que vino a la Liga Española. Por eso él no destacó especialmente en Osasuna, pero el hecho de ser un extranjero, por el mero hecho de serlo, ya era una anomalía, más siendo un británico. Y luego fue uno de los pioneros también en cuanto a ese puesto de analista extranjero, ¿no? En el fútbol español. La verdad es que no había, era incluso muy raro, al principio se nos hacía a todos muy raro ver a un extranjero comentando fútbol español. Era como, ¿por qué hay un inglés comentando fútbol español? Y él fue el primero en hacerlo, y también creo que fue el primero y marcó una corriente que dura hasta el día de hoy, y que yo creo que a la que en parte también nos debemos nosotros, que es tomar las cosas un poco más a la ligera. Robinson era un tipo que siempre tenía una sonrisa en la cara y siempre analizaba las cosas de una forma muy amable, muy lejos en las antípodas del amarillismo, de la polémica. Era todo lo contrario, era siempre tratar de buscar la sonrisa y siempre tratar de analizar las cosas digamos, en profundidad, pero huyendo de dramatismos, huyendo en fin, pues de esas controversias que a veces empañan el fútbol. Y la verdad es que creo que para los de mi generación, insisto, nos ha acompañado pues a lo largo de los últimos, te diría, claro, él empezó en televisión en el año 90, yo tenía 16 años, o sea, desde que tenía 16 hasta ahora que voy a cumplir 46, pues me ha acompañado durante 30 años. Fíjate que además esa posición que tú comentabas de comentarista extranjero, yo precisamente en mi generación, yo soy del 95, pero nos han marcado mucho dos personas que desgraciadamente se han ido recientemente. Uno es Radovan Tich, con ese tono y ese lenguaje tan característico que usaba, y ahora Michael Robinson. Pero creo que también si hay algo que hay que destacar con justicia de la figura de Michael Robinson es precisamente haber sido un icono tan enorme, especialmente además en España, primero para una generación tan separada como es la tuya, respecto a la mía, para quien también es un icono enorme, porque además en ambos casos ha sido con el fútbol como nexo de unión, pero primero ha sido en el campo y después, a la hora de, una vez ya retirado, cómo se trataba el fútbol en el ámbito periodístico, porque Michael Robinson no solo ha sido un comentarista, Michael Robinson, yo como experiencia lo digo por haber visto lo que la gente comentaba en la facultad, lo que también estudiantes de periodismo nos suelen decir, Michael Robinson es el espejo, digamos, periodístico en el que muchos se miran a la hora de estudiar periodismo y querer hacer ese tipo de periodismo. Y eso a mí me parece algo extraordinario, que una figura haya conseguido a todos los niveles en el ámbito futbolístico ser tan trascendental. Claro, es que estaba pensando mientras decías eso, claro, tu Michael Robinson no es el mismo Michael Robinson Claro. que el mío, que me parece muy interesante y habla muy bien de él, porque yo conocí al jugador y al comentarista y luego al presentador, pero posiblemente a tu generación ya le llegó mucho más, digamos, el creador de Informe Robinson, Uh -huh. que Yeah. me parece que es un contexto diferente a los anteriores, ¿no? Primero jugador, comentarista, luego ya presentador, en un tono más desenfadado y tal, y luego ya finalmente haciendo un producto de una calidad periodística altísima, que yo, digamos, he visto algunos, pero ya no me cogió tanto en esa época, ¿no? Me influyó más lo anterior, y también, por supuesto, como icono del PC Fútbol, que yo jugaba en el ordenador y él era la imagen, o sea, por supuesto, en aquel entonces era una figura pop, prácticamente Robinson, era un tipo Sí. súper conocido, lo es, por supuesto, lo sigue siendo a día de hoy, pero que en aquella época se convirtió, hubo una época concreta que fue
un ídolo de masas, me atrevería a decir. Pero si quieres, Nacho, comenzamos hablando de su carrera como futbolista, que posiblemente es la que la gente en España menos conoce. Y sin embargo, es un tipo que se merece aparecer en la media inglesa, ya aunque solo sea por su carrera como futbolista, porque no estamos hablando ni mucho menos de un futbolista, Michael Robinson, que jugara en categorías inferiores o que no tuviera ningún tipo de relevancia en el fútbol inglés. Todo lo contrario. Y es que Robinson, a pesar de que nace en Leicester, primero se cría en Blackpool y además es internacional con la República de Irlanda, no con Inglaterra. Pero ya desde sus inicios, digamos que hay ciertas anécdotas o su contexto familiar nos hace ver un poco por qué era de esa forma pues tan afable y tan cercano, ¿no? Sí, porque como bien has dicho, él nace en Leicester, pero se muda cuando era muy pequeño con sus padres a Blackpool. Hemos hablado muchas veces del Blackpool, esa ciudad costera, esa ciudad balneario. Sus padres se mudan ahí para regentar una pensión. Y entonces él, recuerdo en una entrevista para un libro que comentaba que, bueno, pues que posiblemente él era un niño tímido, pero que posiblemente el hecho de crecer en una pensión, viendo a gente todo el día, entrando, saliendo y demás, pues le convirtió en la persona sociable y afable que luego era, ¿no? Debutó profesionalmente con el Preston North End, con los Invencibles, en segunda división, y ahí le fue bien, y eso provocó que fichara por el Manchester City, de Malcolm Allison, el mitiquísimo entrenador del Manchester City, que estaba en primera división en aquella época. No le fue especialmente bien el Manchester City, apenas tuvo oportunidades, y prácticamente meses después se marchó al Brighton, también en primera división, con el cual acabaría descendiendo, pero no sin antes perder una final de Copa en el año 83. Así ¿Sí? que, pues digamos, un jugador en fin, pues que visitó Wembley ya con el Brighton. Y cuando el Brighton desciende, claro, muchos clubes se interesan porque él, digamos, será un jugador ya de un nivel de primera división. Así que muchos clubes se interesan y el que se lleva el gato al agua es el club de sus amores. Él contaba en una entrevista que cuando el entrenador del Brighton le dijo, oye, ven a mi casa porque tenemos que hablar. Y le dice, oye, hay un club de primera división que te quiere, a ver si adivinas cuál es. Y entonces él dice, Manchester United, no me voy a ir a Manchester United, soy del Liverpool. Everton, no me voy a ir de ninguna forma ahí. Y no se lo podía creer, o sea, no se podía creer que el Liverpool, que era el club de su infancia, había sido el club que le había fichado. Sí, porque además hay un detalle de la carrera de Robinson y es que es una carrera ciertamente nómada. Él juega en muchos equipos y además ya lo hemos comentado que luego también se viene a España y Brighton precisamente es uno de los sitios en los que más está. Y por eso también pues, es bonito recordar esa final de Wembley que desgraciadamente aún así pierden. Pero en el Liverpool, aunque está una sola temporada, hay que tener en cuenta primero el contexto que se encuentra. Claro, cuando compites en un puesto con Kenny Dalglish y con Ian Rush, evidentemente ya no es que seas Muy Michael Robinson, complicado. es que probablemente nadie en el mundo se habría colado en ese puesto, pero aún así, Michael Robinson, fíjate la casualidad o el destino que te depara a veces tu carrera futbolística, que aunque solo está un año, está en uno de los mejores Liverpool de toda la historia, porque es el famoso Liverpool del triplete de Copa de la Liga, Liga Inglesa y Copa de Europa. Además llega en el momento, Nacho, preciso. Aquella temporada es la última gloriosa de Liverpool antes de Heysel. En la siguiente final de la Copa de Europa a la que gana Robinson, el Liverpool vuelve a llegar a la final ante la Juve, se producen esos gravísimos incidentes en Heysel donde fallecen 39 aficionados de la Juve y se produce la inhabilitación de los equipos ingleses y ya nada volvería a ser lo mismo para el Liverpool. Sin embargo, él está en el último gran año de aquel Liverpool. Como bien has dicho, ganan la Liga, ganan la Copa de la Liga, donde él disputa algunos minutos, claro, él siempre empieza desde el banquillo, disputa algunos minutos de la final, que acaba en empate, luego hay un replay, ahí ya no juega, y en la final de la Copa de Europa, de la que acabaremos hablando al final de este vídeo, sale de cambio por Kenny Dalglish. Claro, es lo que decías tú, ¿no? Que es muy difícil tener minutos en aquella ocasión, pero es una temporada histórica donde ganan el triplete y donde él, pues como todos los miembros de ese equipo, pues se convierte en una leyenda del club a pesar de estar solo una temporada, porque él empieza ya la siguiente, pero a finales de año, a finales de aquel 1984, se marcha al Queen's Park Rangers. Pero fíjate, para un aficionado del Liverpool, lo que es ser suplente, sí, pero ser un suplente con minutos en una final de la Copa Europa
con minutos en una final de la Copa de la Liga, aunque fuera el primer partido, y con minutos también en Liga. Es un premio extraordinario para una persona y un aficionado red como Michael Robinson, pero es que luego se marcha al Queen's Park Rangers y es en el Queen's Park Rangers donde también Ilie, a pesar de bajar un escalón, digamos, en sus aspiraciones futbolísticas, porque el QPR es un equipo mucho menor que el caso del Liverpool, consigue ganarse el corazón de toda la afición de los Hoops hasta el punto de que es un tipo con una imagen muy icónica en Loftus Road. Sí, porque en el Queen's Park Rangers, también en Primera División, logran alcanzar la final de la Copa de la Liga ante el Oxford United, pierden aquella final de Copa de la Liga de 1986, pero en su camino hacia la final, en cuartos de final, el Queen's Park Rangers se enfrenta a su gran rival, a su rival local, que es el Chelsea. Y en el primer partido empatan a 1, hay un replay, y en el replay el Queen's Park Rangers se lleva la victoria con un recordadísimo gol de Michael Robinson que le convirtió instantáneamente en una leyenda de los Hoops. Fíjate lo que es el fútbol, que estoy seguro de que a cualquier aficionado del Queen's Park Rangers, si le dices, dime lo que sea, y yo te digo el nombre de Michael Robinson, todo el mundo te va a mencionar ese gol, todo el mundo. Y evidentemente también, si os fijáis en las redes sociales, vais a ver que por la parte de los Queen's Park Rangers, todo el mundo está recordando a Michael Robinson por ese gol. Un gol, además, que me parece que tiene el doble de mérito, porque lo difícil no era rematar el balón, era no rematar los kilos de barro que había bajo sus botas, porque el gol el campo es un auténtico patatal. También quiero destacar la labor del portero del Chelsea, que pues todavía a día de hoy creo que nos preguntamos todos qué carajo hacía saliendo ese balón, pero un gol rarísimo también, incluso por las condiciones del terreno de juego. Y no lo hemos comentado, Nacho, fallo, pero Michael Robinson era un delantero. ¿Sí? Era un delantero, también podía jugar de media punta, pero básicamente era un delantero muy corpulento, pero bueno, bastante hábil para la época. Y entonces, después de esa etapa en el Queen's Park Rangers, en enero de 1987, recordemos que en aquella época, claro, estamos hablando de otra época, se podía fichar jugadores en cualquier momento del año. Yo sé que esto es impactante, pero hasta la ley Bosman, tú podías fichar jugadores en cualquier momento. Así que en este año, jugadores fuera en marzo o en octubre. El caso es que en aquel enero de 1987 se marchó a Osasuna, ya hemos dicho que fue un pionero, la verdad es que creo recordar que es el segundo extranjero de la historia de Osasuna, y ahí está pues un par de años, un poquito más, hasta que se retira en el verano de 1989 con solo 31 años. Dejó la carrera como futbolista pronto y dejó la vida pronto, por desgracia, se fue siempre pronto Michael Robinson, y se retiró por un tema de rodilla, por un tema de una lesión recurrente de rodilla que al final le acabó obligando a dejar los terrenos de juego. Es curioso porque además este tipo de futbolistas que abren la veda para otros, en el caso de Michael Robinson fue un pionero y, por ejemplo, hay futbolistas como Steve McManaman que así se lo han reconocido. La figura de Michael Robinson, por ejemplo, ayudó mucho a que McManaman se fuera a la Liga Española y fuera pues un tipo muy reconocido en su etapa en el Real Madrid, también campeón de Europa, por supuesto. Y de hecho otro ex Liverpool, Samili, se fue a Osasuna con él. Es decir, que efectivamente fue un pionero que abrió el camino para mucha gente. Y luego lo has comentado brevemente, él, a pesar de haber nacido en Leicester y haber crecido siempre en Inglaterra, fue internacional por Irlanda. Porque por parte de su madre tenía antepasados irlandeses y eso le permitió ser internacional por Irlanda. Tuvo más de una veintena de convocatorias, o sea que fue un tipo recurrente, vaya, en sus presencias con Irlanda. Y ahora sí, pasamos a una imagen que quizás esto es un lujo que nos hemos permitido más los españoles, porque no ha sido tan exportable a otros países, pero es que cuando se retira Michael Robinson, lejos de volverse a las islas y desarrollar allí el resto de su vida, se había creado un nexo tan fuerte entre él y España que se queda y se convierte en una figura, y para los que no conozcáis esta historia, os aseguramos que es así, realmente influyente en el mundo del periodismo deportivo y las retransmisiones deportivas. Casi hay un punto en el que la línea era muy difusa entre si este hombre es inglés o es directamente español, porque ya teníamos adoptado a Michael Robinson como parte del folclore español.
Sí, la verdad es que siempre hablamos, por ejemplo, de por qué no le va bien a los entrenadores británicos o los jugadores británicos en España y posiblemente muchas veces recurrimos al tema cultural, ¿no? Pues porque les cuesta mucho aprender el idioma, les cuesta mucho adaptarse a las costumbres. Michael Robinson no solo se acostumbró, sino que se convirtió en un español más. La verdad es que era un tipo en fin, que adoraba España, que le encantaba estar aquí, que siempre había dicho que no tenía ninguna intención de volver nunca a su país y bueno, pues como un español más acabó sus días. Además, sobre este tema que dices de Michael Robinson, ha escrito un artículo del Telegraph que os recomiendo porque hablan un poco de eso, de que Michael Robinson es el reflejo de cómo ir más allá y dejar a un lado pues, ese carácter que tienen a veces muchos británicos muy, muy suyo y que les impide adaptarse a, pues, a otros escenarios, como en este caso es lo que hizo Michael Robinson hasta el punto de parecer un español más. Eso sí, siempre sin perder su acento inglés, ¿eh? Porque casi ya había un momento que decías, Michael, no aprendas más español, queremos que te mantengas así, en este tono, ¿no? Claro, es verdad, es como antes mencionabas a Antic y Cruyff era un poco lo mismo, ¿no? Es verdad. Eran figuras con una enorme personalidad a las cuales posiblemente el acento les daba un plus todavía más, ¿no? Era súper reconocible. Hasta el punto, por ejemplo, ahora hablaremos de su etapa en Canal Plus, pero llegó a ser una figura del guiñol. Es verdad. Cuando el Canal Plus creó los guiñoles, digamos que uno de los que estaba ahí era Michael Robinson, porque era una persona muy reconocible, que yo creo que también es una cosa que tiene muchísimo mérito. Vamos, los guiñoles son Michael Robinson y Van Gaal con la cabeza de ladrillo. Claro, es verdad, es Mitiquísimos verdad. los dos. Y tuvieron muchísimo éxito. La verdad es que tuvo una presencia en la cultura popular, me estoy dando cuenta, brutal. O Sí, sea, sí, el pez de sí. fútbol, los guiñoles, o sea, ya no como periodista, o sea, en la cultura popular. Yo creo que todo el mundo le ha llegado Michael Robinson por algún lado u otro, aunque no te guste el fútbol. Uh -huh. Él no tuvo, prácticamente, no pasó tiempo entre que dejó su carrera como futbolista hasta que empezó como comentarista, porque ya en 1989 comenzó a comentar partidos en televisión española, fue comentarista en el Mundial de Italia 90, ahí yo creo que ahí es cuando le conoce por fin mucha gente, y comentó, por ejemplo, yo lo recuerdo especialmente, la final de la Recopa de 1991 entre el Manchester United y el Barça. En aquel entonces todavía tenía un tono, digamos, muy sosegado, digamos, muy comedido, ¿no? Es normal, estaba haciendo la transición, pero él empezó ya muy pronto en televisión española, pero cuando realmente se convierte en un icono es cuando pasa a Canal Plus a principios de los años 90, empieza como comentarista, luego como integrante del Día Después, presentado por Nacho Lewin, y luego ya cuando Nacho Lewin se va, él toma ya directamente el relevo como presentador a mediados de los años 90 y estaría prácticamente una década presentando al Día Después, que para los que no sean españoles, pues es el programa de resúmenes, era el programa de resúmenes de Canal Plus, que fue la primera televisión de pago en España, que era el programa de resúmenes de Primera División, era el programa donde se hacían todos los resúmenes de Primera División y marcó una época por ese enfoque más distendido y más divertido y más buscando un poco la broma que comentábamos al principio. Sin perder, sin ninguna duda, el rigor y el aspecto analítico. Por eso, Claro. esta es la parte en la que se unen varias generaciones en torno a la figura de Michael Robinson. El Michael Robinson analista, el Michael Robinson periodista, comentarista. Y es que además de tener todo ese pozo de programas, luego Michael Robinson, y no en vano lo haría con su nombre, concebiría Robinson. Informe Robinson, creo que a nivel del periodismo deportivo español, directamente inventa un estilo, inventa un concepto, porque sí, el reportaje en profundidad del periodismo deportivo ya existía, pero una cosa es inventar un género, que eso yo creo que no lo hizo Informe Robinson, pero sí inventar una forma de hacer las cosas. Y ser pionero a esas alturas en algo así me parece algo impresionante, pero más aún cuando había sido un futbolista y en teoría no tenías por qué estar metido en ese mundo y hacerlo bien. Por eso creo que es tan importante la figura de Michael Robinson desde tantos prismas distintos, porque lo que hace con Informe Robinson es directamente hacer algo que a nosotros también nos gusta mucho apelar a ello en la media inglesa, que es emocionar a la gente con el fútbol. Me parece tan difícil, pero al mismo tiempo tan meritorio, y prueba de ello, por ejemplo, es el Informe Robinson que hace sobre el Mundial que gana España. Yo creo que en España ha habido muchísima gente que ha llorado con ese Informe Robinson. Sí, la verdad es que con Informe Robinson, digamos que toca techo como comunicador, ¿no? Yo creo que ahí es un programa que elige muy bien las historias, para empezar. La factura audiovisual es absolutamente brutal, o sea, realmente está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y la verdad es que posiblemente sea
desde un punto de vista del periodismo deportivo, sea de lo mejor que se ha hecho en España nunca, yo creo. Tú comentabas ese de la selección española, yo creo que ese es, digamos, el mejor que han hecho. Yo creo que además tener absolutamente a todos los jugadores del Mundial, contando las interioridades de cómo se proclamaron campeones del mundo, es absolutamente impresionante. Esa música de fondo de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, la banda sonora que acompaña, que es muy característico. Hay dos momentos de ese informe Robinson, que es cuando los jugadores cuentan el momento de la parada de Casillas a Robben y el momento del gol de Iniesta, porque lo cuentan ellos. Y, por ejemplo, como Iniesta cuenta que en ese momento escucha el silencio y demás. No sé si es Gerard Piqué o Carles Puyol, que hablan también de la parada de Casillas y que dicen algo así como, mira, yo vi eso y dije, estamos muertos, pero no, apareció Iker. Todo eso con la música de fondo y demás, de verdad, o sea, si te ponen los pelos de punta, es para revisitarlo una y otra vez, pero es que además también tuvo incluso conexiones con el fútbol inglés, Informe Robinson. Sí, es verdad, porque se nutrieron de historias de todo el mundo y de todos los deportes, no era solo fútbol. Sí. Y, por ejemplo, hicieron popular en España una historia que era muy conocida en Inglaterra, pero que en España no mucha gente conocía y que todo el mundo conoció a través de Informe Robinson, que es la famosa leyenda de Titi Chef, aquel aficionado del West Ham que se pasó todo un partido de pretemporada insultando al delantero centro, y Harry Redknapp, en una de las tipiquísimas de Harry Redknapp, cuando se lesionó Lee Chapman, que era el delantero en cuestión, que realmente era muy malo, Harry Redknapp se giró al aficionado y le dijo: «Hey, ¿crees que lo puedes hacer mejor? Vente, que vas a jugar». Y el tío salió y marcó un gol. O sea, cuidado. Pero el momento icónico, y Harry Redknapp 100%, es cuando el de los altavoces del speaker del estadio ve salir a un tío que dice: «Pero este no estaba en la lista, ¿quién es?». Entonces se va corriendo a Harry Redknapp y le dice: «Oye, ¿este quién es?». Y Harry Redknapp le dice: «¿Pero no has visto el Mundial de Italia 90? ¿No lo has visto? Hombre, es el famoso búlgaro, Titi Chef». Es brutal. Pues esa historia, seguramente muchos nos la dejaréis ahora en comentarios, pero la conocéis gracias a Informe Robinson, que fue una de las partes del fútbol inglés que tocó en su programa, pero también me parece muy importante lo que has dicho, que Informe Robinson no iba solo sobre fútbol. Informe Robinson popularizó una forma de ver el deporte y de emocionar con el deporte en general, tocando muchas historias distintas, que fue fundamental también para hacer esa visión como más democrática del deporte, y que hay mucho más aparte de la pelota de fútbol. Luego, como ya habías comentado antes, Ilie, PC Fútbol con la cara de Michael Robinson fue todo un símbolo de una época, ¿no? Fue toda una revolución, fue un videojuego ideado por Gaby Ruiz, el periodista precisamente que estuvo con él, que estuvo muchos años con Robinson trabajando, por eso se conocen, y que exportó la idea del Championship Manager, importó la idea del Championship Manager a España, y además lo hizo con mucha gracia. La verdad es que era un videojuego que estaba muy bien hecho, luego ya, que además se distribuían los kioscos por casi 3.000 pesetas de la época, 2.995, algo Esa así. época en la que había videojuegos en los kioscos, macho. Claro. Me acuerdo yo de eso. Pero me acuerdo de cuando iba a salir, pasar cada día por el kiosco a ver si estaba ya. O sea, era una ansiedad brutal. Y la verdad es que fue un juego que rompió moldes, y ahí estaba una vez más la imagen de Michael Robinson. Así que los de mi generación, y observo que también los de la tuya, pues digamos que Michael Robinson nos ha acompañado durante muchísimos años en muchas parcelas de nuestra vida. Sí, en general para todos los españoles, por supuesto para también los británicos, pero para todos los españoles es como si se hubiera ido uno de los nuestros, o no es como si se hubiera ido, es que se ha ido uno de los nuestros. Esto es así. Así que, bueno, Ilie, pues para terminar con este recuerdo de una figura tan gigante, yo quería hacer dos cosas. La primera, decir que nosotros nunca tuvimos la oportunidad de conocer a Michael Robinson, pero sí, en cambio, conocemos a uno de sus mejores amigos, que es Julio Maldini. Y hablando con Maldini, tendríais que ver cómo habla Maldini de Robinson para daros cuenta de la calidad humana que tenía Michael Robinson. Las historias que cuenta Maldini con Robinson es que se le ilumina la cara. Ya sabéis, además, Maldini con la pasión con la que cuenta las cosas, pero se ilumina la cara con la misma ilusión con la que cuenta cuando comentó con Maradona aquel mundial. Es esa misma sensación, y creo que al menos con los testimonios de Maldini nos queda más que claro que era una persona espectacular. Y además queríamos pues dejar un último tributo a Michael Robinson con una historia genial y bastante cachonda que él mismo contó, Ilia. Sí, porque no queríamos que esto fuera un vídeo triste,
queríamos que fuera un vídeo de homenaje, pero sobre todo un vídeo de homenaje a la persona que fue Michael Robinson, que fue un tipo con mucho sentido del humor, ante todo con mucho sentido del humor. Y hace un tiempo, en la cadena SER, explicado un poco cómo fue la tanda de penaltis de aquella famosa final de la Copa de Europa del año 84 ante la Roma en el Estadio Olímpico de Roma. Así que hemos recuperado aquel audio para que, primero, escuchéis una vez más la voz de Michael Robinson y además lo hagáis con una narración divertida de cómo vivió él aquella tanda de penaltis, básicamente con pavor por tener que lanzar un penalti porque era el sexto lanzador. Entonces, básicamente, él dice, mira, a mí ganar la Copa de Europa me daba igual, yo lo que quería era no tener que tirar, o sea, me daba igual, yo firmaba perder con tal de no tirar un penalti. Y luego, al final, acaba hablando también en ese mismo audio de lo que representaba el Liverpool para él y lo que representó para él jugar en los Reds. Pues vamos a escucharlo y con esto nos despedimos. Un abrazo enorme a su familia y, por supuesto, que descanse en paz Michael Robinson, y desde aquí, desde la Media Inglesa, nuestra más profunda admiración y, sobre todo, agradecimiento por lo que ha hecho y por cómo ha calado en las vidas de todos los que hemos podido disfrutarle, tanto en el campo de fútbol como fuera de él. Debo reconocer que cuando llega al punto a decidir por tanda de penaltis, yo nunca he estado tan nervioso, o mejor dicho, cagao, en mi vida. Desde entonces nunca me pasaba algo tan grave, tan terrible, porque yo estaba pensando, ese proceso de elegir los penaltis y decidir quién va a tirar, es un proceso que dura una eternidad. Yo estaba pensando, mis padres viéndolo en casa, pensando que lo va a cagar nuestro hijo. Habíamos detectado dónde estaban nuestras mujeres en el fondo, todos abrazados pensando, mi chaval lo va a cagar. Y yo estaba pensando en este adosado en Mongolia que voy a comprar cuando... No tengas que huir del país. Sí, me acuerdo que cuando vino Joe Fagan a vernos, el Graham Souness, nuestro capitán de quien va a tirar los penaltis, él decía, pues yo no tiraría uno. Y se fue. Nos había felicitado por haber ido, y dije, éramos como leones, gladiadores tirados, o leones y tal, en un coliseo europeo. Habíamos empatado fuera de casa, no está mal, suerte. Y Souness dice, ¿quién va a tirar los penaltis? Yo no tiré uno, y se fue. Después de todo el proceso, nadie quería tirar los penaltis. Cogimos un chaval inconsciente, tirar el primero, Steve Nicol, que decía de que lo tiraría solo si fuera el primero para que no tuviera tiempo para ponerse nervioso del todo. Y luego Souness, el capitán que iba a tirar uno, Phil Neal, quien marcó en el partido, era nuestro lanzador de penaltis habitual, él tiraba otro. Pero todo el rato venía un tal Alan Kennedy, que es un gran lateral izquierdo, algo medio torpe, no obstante, no era el más idóneo para tirar un penalti. Vaya, cuando echamos pies en los entrenamientos, a veces cogemos el mister antes que él. Y él decía, yo quiero tirar un penalti. Y pues el capitán no quisiera que lo tirara, y esto va en serio y tal. No obstante, él tiró el quinto. Estaba pensando, es que yo necesitaba un delantero para la muerte súbita. Yo pensando, espero que no llegue aquello. Cuando falla Bruno Conte, yo pensaba, igual me toca. No estaba pensando positivamente que a lo mejor ganamos la Copa de Europa o no, pero igual me toca en ese momento. Hombre, yo soy un tipo sensible. Yo pienso, no está hecho para esto. Estaba pensando que llevaba 16 años como profesional y mi carrera va a estar resumido por haber fallado el penalti decisivo para Liverpool. Bueno, sí, y lo que pasa por mi mente entonces no es que podemos ganar la Copa de Europa, es que igual no me toca tirar un penalti. Es que era más importante en aquel momento que ganar. La supervivencia. Y yo estaba abrazado con nuestro central Alan Hansen, y cuando estaba abrazándole, dije, no nos va a tocar. Y me dice, oye, Cat, mi apodo era Cat, el gato, me dice, caliéntate. ¿Por qué? Digo, mire quién va. Iba Alan Kennedy, el torpe. Porque realmente Tancredi, el portero, adivinó, leyó los pensamientos de Alan Kennedy, sabía perfectamente dónde Alan Kennedy iba a lanzarlo, y Tancredi acierta y va a ese palo. Pero Alan le había dado con el tobillo y fue por otro palo. Entonces, él realmente ganó 2 Copas de Europa para Liverpool, uno contra el Real Madrid en el año 81, que lo pega fuerte con la pierna izquierda y le toca en el exterior del tobillo y va en la
podría en Roma, gana con el interior del tobillo izquierdo. Es para amputarle la pierna y ponerlo en vitrinas de Anfield. Déjame decirte una cosa, jugar en Liverpool, no solamente porque era un fan de Liverpool, era brillante compartir un vestuario con esos grandes. Éramos fácilmente, con permiso, el mejor equipo del mundo, entonces, a pesar de mí, ¿no? Yo me acuerdo volviendo a la semifinal y nuestro piloto del avión nos había dicho que el otro semifinal había ganado Roma contra Dundee United. Todo el avión decía, sí. Y yo sentado al lado de Sunes le digo, ¿esto es bueno? Que sí, Michael, imagínate. Tu primer Copa Europa, como iba a ganar muchos, porque ellos habían ganado muchos, va a hacer historia. Nadie ha ganado fuera de casa. Nadie, y podemos ganar la Copa Europa en Roma contra Roma. Y yo decía, ¿y si no ganamos? Me decía, ¿cómo no vamos a ganar? Somos los mejores. No había pasado por la mente de nadie menos el nuevo, yo, que a lo mejor no ganásemos, ¿no?